Bienvenidos queridos amigos a este nuevo curso de programación de software para no ingenieros. Recordemos que este curso es diseñado especialmente para personas que no son ingenieros de sistemas, que no tienen ninguna experiencia en programación y en matemáticas complejas, pero quieren aprender a desarrollar software o quieren ser más competitivos en este arduo campo de lucha profesional y de empleo que tenemos hoy en día, con la cual no solamente tenemos que competir con nuestros compañeros, colegas, sino que también competimos con sistemas inteligentes. La idea es que ya no compitamos más entre nosotros, ni compitamos más con las máquinas. Aprendamos a programarlas, a desarrollarlas, a introducir en nuestros programas, en nuestras tecnologías, la inteligencia artificial. Y el primer paso es poder aprender programación, algún lenguaje de programación. Hoy tenemos una clase muy especial, vamos a hablar de los operadores. ¿Qué son los operadores? ¿Cuáles operadores existen? Y para aplicar todo eso vamos a hacer un ejercicio, vamos a desarrollar un software que se llama un convertidor de tasas, que nos va a quedar más o menos como está esto aquí. Un convertidor de tasas que es lo que manejan los bancos cuando nos dan, por ejemplo, una tasa de interés, nos dicen su crédito está a el 24% efectivo anual. Esa tasa, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce esa tasa efectiva anual a diario, mensual, trimestral, semestral y anual? Vamos entonces a desarrollar este sistema, este software, a entender cuál es la fórmula y cómo poderla programar. Entonces, comencemos en nuestra clase de hoy y vamos a iniciar con nuestros temas, que son los operadores en los lenguajes de programación. Recordemos que los operadores es algo universal en todos los lenguajes de programación. Aquí estamos hablando de Visual Basic para aplicaciones, pero estos operadores aplican en lenguaje C, en Python, en PHP, en cualquier lenguaje de programación que quieras aprender, aplican los operadores. ¿Qué son los operadores? Son signos que expresan una operación matemática o de comparación. O sea, es un concepto muy simple. Simplemente los operadores son signos, signos de matemática o de comparación. Vamos a ver entonces qué tipos de operadores hay, cuáles son los operadores que existen. Bueno, hay unos operadores que se llaman de comparación, por ejemplo, el signo igual, el mayor que, el menor que, mayor o igual a que, menor o igual a que, y también hay otra clasificación de operadores que es el y el o, y aquí en Visual Basic se llaman and o or en inglés, son palabras en inglés, pero pues son muy fáciles de aprender. La primera significa y la otra significa o, que nos sirven para hacer comparaciones lógicas. Pero hay una tercera tipo de operadores, que son los operadores matemáticos o los operadores aritméticos, que son signos que expresan operaciones aritméticas que todos nosotros las conocemos, porque en primaria, cuando vemos primaria y mucho más en bachillerato, los vemos, ¿no? O sea, el signo de suma, el signo de resta, el signo de división, de multiplicación, eh, división de entero, potencia, y un signo que es mod, que luego vamos a aprender qué es. Son signos muy básicos, todos nosotros estamos familiarizados con ellos y hoy vamos a aprender cómo aplicar algunos de estos símbolos. La vamos a aplicar en este software que vamos a desarrollar hoy, que es un convertidor de tasas, que ya les mostré la interfase gráfica. Desarrollar un software que convierta las tasas efectivas de un periodo a otro, por ejemplo, convertir una tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual. Para esto se utiliza una fórmula un poquito compleja, que es la que estoy presentando aquí en pantalla. Ahorita la vamos a explicar más en detalle, pero no es nada del otro mundo. Recordemos que este convertidor de tasas es muy útil para todo tipo de personas, tanto personas naturales como empresas. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer un crédito en un banco,
El banco siempre le da a uno la tasa efectiva anual, le da a uno la tasa efectiva anual, pero no le dice a uno cuál es la tasa efectiva mensual, o sea, cuál es la tasa que se va a cobrar mensualmente en ese crédito. Entonces es muy útil saber convertir esa tasa en diferentes periodos y también saber, por ejemplo, semestralmente cuál es la tasa, diariamente incluso cuál es la tasa. Entonces hoy vamos a aprender a hacer esa calculadora, ese convertidor de tasas que nos puede ayudar mucho en toda nuestra cotidianidad y también a las empresas en donde prestemos asesorías. Bueno amigos, comenzamos en la parte interesante de este curso, que es ver cómo programo este formulario aquí, que me quedó muy bonito, muy atractivo, muy llamativo, con lo cual puedo hacer la conversión de las tasas. Si yo ingreso aquí, tasa efectiva anual 20%, por ejemplo, le digo aquí convertir, inmediatamente se convierte en los valores. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que las, los controles que están expresados en el formulario tienen que obedecer a lo que yo quiero que salga en pantalla. Por eso yo antes tengo que hacer un diseño en una hoja, por ejemplo, hacer un diseño en una hojita y luego imaginarme eso, dibujarlo, y después de tenerlo dibujado, ahí sí comenzar a dibujar el formulario. Cada uno de los controles del formulario tiene que obedecer a variables de entrada y variables de salida. Entonces, las variables de entrada aquí en este formulario son la tasa 20 y la periodicidad. Ya, la periodicidad. Simplemente esas son los dos datos que necesita para que él haga la operación. Si yo le doy aquí 18, por ejemplo, le digo convertir y él cambia automáticamente los valores. Entonces, debemos de agregar esos campos que están aquí. Agregar esos campos en el formulario, pues es muy fácil, ya lo hemos visto en otros en otras clases. Simplemente lo que hacemos es activar nuestro cuadrito de caja de herramientas y ir trayendo los controles de acá de la caja e irlos dibujando acá, así de sencillo. Ya la parte de cambiarles el color y todo también ya lo vimos en clases anteriores, que lo podemos hacer por acá, pero en eso no vamos a gastar mayor tiempo porque eso ya es más que todo de diseño gráfico. ¿Listo? Bueno, lo que sí es importante que tenemos que tener en cuenta es cómo programar estas variables dentro del código. Algo importante es que hay que tener claro que hay variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada son estas dos y las variables de salida son todos estos otros controles que están aquí. Estos controles que están aquí, porque son de salida, ojo que no son cajas de texto, sino que son etiquetas. Son un cuadro de etiquetas. Las etiquetas son estas que están aquí por la A. Todas estas son etiquetas. Entonces simplemente si yo quiero una etiqueta, la coloco ahí y la dibujo eh, y, la, y la coloco donde yo desee. Bueno, ¿listo? Ahora, sigamos entonces. ¿Cómo hice yo esta programación? Vamos a verla. Lo primero que todo, algo que no hemos explicado, es que aquí hay un control que no hemos explicado ahí, que es el combo box. El combo box es este control que cuando yo lo selecciono sale varios valores desplegados ya. Este control hay que programarlo para que funcione y se programa con el evento inicialize del formulario. Eso quiere decir que el formulario aquí en su parte de en la parte de código, aquí buscamos el objeto, ya aquí en general, o sea, le damos clic derecho aquí, ver código, aquí buscamos el user form
y hay un evento, hay diferentes eventos en el user form, pero ubicamos un evento que se llama initialize, o sea, cuando se inicializa el formulario, cuando el formulario se ve, se visualiza en pantalla. Cuando eso pase, yo cargo el combo box. ¿Cómo se carga el combo box? Pues simplemente comienzo a escribir aquí mi combo box, ¿ya? Y si yo le doy punto, se visualizan todos los métodos y las características y los eventos del combo box, pero el que yo necesito para que agregue un valor se llama add item. Add item. Le doy espacio y coloco el valor que yo quiero que se agregue. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, miren que allí se me va a agregar lo que acá, esas X que simplemente lo agregué de ejemplo para que vieran cómo se agregan esos valores allí. Entonces, así se agregan los valores de un combo box en el método de user from initialize. ¿Listo? Borremos esto porque no lo necesitamos, simplemente era de evento. Bueno, ya tenemos eso. La otra parte que tenemos que programar es que cuando yo le dé clic allí en convertir, él inmediatamente tiene que hacer la operación. O sea, si yo coloco aquí 15% anual y le digo convertir, él inmediatamente tiene que convertir las tasas. ¿Cómo logro hacer esto? Pues vamos a verlo en detalle. Le damos doble clic en el botón control que ya tengo aquí. Ese es un botón, le doy doble clic y aquí ya está todo el código que yo he hecho. Es un código, pues se ve un poquito largo, pero muy simple. Lo primero que hice fue nombrar las variables de entrada. ¿Cómo se nombran las variables? Con la palabra din. Luego coloco el nombre de la variable y luego el tipo de variable con as double. Double significa que es una variable que me acepta decimales, ¿ya? Entonces la variable tasa, dentro de la fórmula que también ya la tengo aquí expresa, esa variable tasa es una variable que se tiene que expresar en decimales. La variable p es la variable que está en el combo desplegable, o sea, el que me dice la periodicidad, si es anual, semestral, trimestral. Esa es una variable tipo texto, por eso es string. Entonces dice din p as string, ¿ya? Hay otra variable que son ya los periodos en números, esos también son doubles, ¿ya? Periodo 1, periodo 2 son doubles. Esas son, digámoslo así, las variables de entrada con las que nuestra función va a funcionar. Ahorita hay una variable de salida. La variable de salida es donde se va a guardar cada uno de los resultados. Entonces, estas variables, también con din, el nombre de la variable, y le coloco el tipo as, y hay un tipo que se llama currency. Currency es una forma decimal, pero con más precisión que double. Si yo le doy double en algunos valores no me va a funcionar bien. Si le digo currency me acepta valores decimales mucho más pequeñitos. Por eso estoy utilizando ese tipo de variable currency. Bueno, entonces para cada resultado estoy colocando una variable acá. Bueno, otra cosa importante es que la fórmula me pide, ya luego de haber nombrado las variables, le digo, entonces comienzo a darle valor a esas variables. Entonces la variable t, tasa, tiene el valor que está expreso en el control de tasa, o sea, en este control que está aquí. ¿Listo? Entonces lo llamo mi testbox tasa.value, así se llama ese control. Y p es el valor que está en este combo box. ¿Listo? P es ese valor que está en ese combo box. Bueno, miren que aquí dice P igual a combo box.value. Ahora, cuando ese combo box cambia de valor,
hay otra variable que cambia de valor, que es la variable P2. La variable P2 en la fórmula, dependiendo del valor del combo box, ese P2 cambia. Entonces, si el combo box es igual a diario, el P2 tiene que ser igual a 1. Si es mensual, el P2 tiene que ser igual a 30. Si es trimestral, el P2 tiene que ser igual a 90. Si es semestral, el P2 tiene que estar a 180. Y si es anual, el P2 tiene que ser igual a 360. ¿Ya? Bueno, luego, después de haber hecho esa, esa programación, entonces ahí sí voy a darle valores a los resultados aplicando la fórmula, esta fórmula el, eh, de interés compuesto. Entonces esa fórmula se expresa en 1 más tasa y este signo que significa elevado a una potencia. ¿Ya? Entonces, para poder hallar el equivalente de una tasa anual a diario, entonces le sumo 1 a la tasa y lo elevo a una potencia que tiene que ser igual al periodo 1, que es diario, dividido por P2, que según la conversión que vamos a hacer aquí también es 1. Entonces sería 1 sobre 1. Y todo ese resultado menos 1. Y todo eso por 100 para que dé el porcentaje. ¿Ya? Y así sucesivamente voy dándole valores a cada uno de las variables con la misma fórmula. Pero ¿qué es lo que cambia? El valor que va aquí en P1. ¿Ya? Mire que aquí es la misma fórmula, pero en vez de tener 1, tiene 30 porque es mensual, o sea, 30 días. Si es trimestral, en vez de tener 30, tiene 90. Si es semestral, tiene 180. Y si es anual, tiene 360. Una vez tengo estas variables ya calculadas, entonces ahí sí las coloco dentro de los control de etiquetas que he diseñado para eso. O sea, dentro de estas etiquetas que he colocado para eso, en ese mismo orden las coloqué ahí para visibilizarlas mejor. Entonces, la primera etiqueta se llama mi label diaria.caction. Recordemos que la etiqueta no tiene la característica value, sino caction, como de título. ¿Ya? Y le coloco el valor de esa variable. Ojo que aquí hay una función que se llama format, que es una función que tiene el Visual Basic para aplicaciones, y lo que me hace esa función es que simplemente el valor me lo muestra en pantalla como yo quiera, ya con decimales, con separadores de miles, con 3 decimales, con 2 decimales. Aquí por ejemplo lo tengo con 2 decimales, pero si yo quiero le aumento un decimal más y me lo va a mostrar con 3 decimales. Entonces miremoslo por aquí, por ejemplo, si yo coloco aquí 15 anual, lo convierto, mire que le coloqué 3 decimales y me salen 3 decimales y el resto están 2 decimales. Entonces básicamente esa es la forma en que se convierten las tasas. Es una forma muy fácil. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo le coloco todo ese diseño? Aquí yo tengo un truco para el diseño gráfico. Hacer diseño gráfico dentro del Visual Basic para aplicaciones y dentro de muchos programas software es muy difícil. Por lo tanto, el diseño gráfico yo recomiendo que lo hagamos aparte y lo montemos como imágenes. Yo como hice este diseño, lo hice en PowerPoint. Ese es un secreto que les doy. Aquí les muestro la plantilla en PowerPoint y se la voy a colocar en el archivo .zip para descargar, para que vean que es un truco que sirve mucho. Aquí esto es una presentación en PowerPoint, lo coloqué el diseño como yo me lo imaginé en la mente y lo fui dibujando y lo dejé bien bonito. Ya cuando esté listo este PowerPoint lo guardo aquí donde dice guardar como, lo guardo como imagen, ¿cierto? Le digo guardar como imagen. La imagen que soporta el Visual Basic para aplicaciones es JPG. ¿Listo?
y queda como una imagen. Y ya luego, cuando la guarde con la imagen, me voy a mi formulario, ¿ya? Y aquí en esta casilla que dice, voy a mi formulario, lo organizo por categorías, y aquí hay una característica que se llama Picture, Mapa Bytes, y lo selecciono y busco la imagen que acabé de guardar. Mire que yo ensayé con varias. Si yo le coloco esta, pues se me va a ver esta, en donde pues no me salen los nombres de los campos, pero si yo le digo esta, ahí sí me cuadra los nombres de los cuadros. Una vez ya tengo el fondo, entonces lo que hago es voy ubicando los controles donde los necesito para que se vayan cuadrando y me vayan quedando bien bonitos donde yo los necesito. ¿Listo? Entonces ese es un truco que les va a servir para hacer sus aplicaciones mucho más atractivas gráficamente. Esas aplicaciones que estamos desarrollando en este curso por ahora son muy sencillas, pero a medida que vamos avanzando en el curso, vamos profundizando en las aplicaciones y van a ser más útiles. En la próxima clase vamos a ver un tema muy importante que es relacionado con las sentencias, con algo que llama sentencias en programación. Y en esa clase vamos, en la próxima clase que va a ser el jueves, vamos a desarrollar un sistema que calcule los números de la lotería aquí en Colombia del baloto. Entonces, mire, tan interesante esa próxima clase. Esté muy pendiente de verla cuando la suba y de una vez, además de aprender qué son las sentencias en programación, vas a aprender a hacer un programa que te calcule los números del baloto de la lotería. ¿Listo? Entonces, te invito a que te suscribas a mi canal, a que te invites a otros profesionales, no importa que no sean ingenieros, a que se unan a este canal y aprendan a programar software. Y invítelos también para que se suscriban al canal. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.